A esto es a lo que me refiero, van todos los controles, pero disparar no. Pero si aprieto muy fuerte, ni apretando fuerte. A ver ahora. Nada. Muy fuerte no dispara. Hola amigos. En primer lugar, os pido disculpas por tardar tanto en subir un vídeo. Ya sabéis que estoy liado con un proyecto un poco complejo. Es el cañón espantapájaros. Me estoy encontrando con muchas dificultades, pero no podemos estar tanto tiempo sin subir un vídeo, así que esto me lo voy a tener que plantear de otra manera, o bien hacerlo así en la sombra, este tipo de proyectos tan largos, hacerlos en la sombra mientras hago vídeos más cortos, más normales, o bien subirlos aparte. Bueno, de esto es posible que haga un pequeño post en mi blog explicando un poco más el asunto. Bueno, este vídeo de hoy no es un vídeo de relleno, que conste que estoy muy interesado en este vídeo de hoy, y se trata de un mando a distancia o de cualquier otro dispositivo basado en un teclado, como puede ser esta videoconsola, un poco antigua, pero el tema está en que no queremos desprendernos de este artículo, por lo que sea, tenemos mucho capricho con él, y no hay repuesto, no se puede reparar. La avería es algunas funciones, les pulsas y no van, tienes que apretar muy fuerte. En ese caso no es una avería del microprocesador, del microcontrolador del circuito integrado, ni del circuito impreso. La avería es que están los contactos sucios. Esto se suele solucionar destapando el artículo y limpiando sus contactos. ¿Pero qué contactos y cómo se limpia? Pues así. Bueno, ya he destapado esta pequeña videoconsola. El botón que me está dando problemas es este, el del disparo. Bueno, aquí está el botón que realmente pulsamos desde fuera, por la parte de abajo, y acciona sobre esta almohadilla. Si le damos la vuelta vemos los verdaderos contactos. Esto está basado en un material tipo carbón que es conductor, es lo que hace contacto aquí en el circuito impreso en estas estructuras. Pues bien, la solución, la limpieza, consiste en un bastoncito de algodón impregnado en alcohol. Vamos limpiando estas superficies y también, por supuesto, estas superficies, y con esto el mando a distancia vuelve a funcionar, ya sea de aire acondicionado, televisión, de sonido, esta videoconsola o cualquier mando a distancia. Ya he limpiado los contactos de esta pequeña videoconsola y nada, sigue igual o incluso peor. ¿Qué está pasando aquí que no responde a la limpieza? Pues está pasando que esta superficie, basada, como dije, en carbón conductor, se desprende, se debilita, se va desgastando y llega un momento en que queda prácticamente la goma, que es aislante, es decir, el mando queda muerto y ninguna limpieza lo va a restaurar. Al revés, puede ser contraproducente, ya que se nos va el poco carbón que queda. Así que está claro que la solución consiste en recubrir ese contacto de carbón que se ha gastado con algo que sea conductor y que sea adhesivo, que se pegue. Lo he probado de distintas maneras, sin resultado. Con pintura a base de plata para reparar las lunetas térmicas de los vehículos, el cristal de atrás, nada, no funciona. Lo he probado disolviendo negro de humo, que es un carbón finísimo, conductor, que vuelve conductor a cualquier cosa a la que se la eches, como adhesivos, pinturas, pegamentos, nada, sin resultado. Hoy voy a probar con papel de aluminio normal y corriente. Vamos a ver si con esto funciona. Bueno, pues aquí tenemos el papel de aluminio al que vamos a sacar unos pequeños círculos que van a coincidir en diámetro con este contacto, son 4 milímetros. Pues bien, vamos a usar un sacabocados, una herramienta muy útil que va a extraer precisamente círculos de 4 milímetros. Vamos a alisar un poco, así, lo alisamos con el dedo. Por cierto, el aluminio es conductor directamente, yo pensaba que tenía un film protector de plástico, que va. Si ponemos el polímetro veremos que da 0 ohmios. Bien, alisamos. Apoyamos el sacabocados y damos unos golpecitos y, como veis, extrae un bocado. Se ha quedado pegado. Bueno, lo intentamos otra vez, por aluminio que no quede. Ahora sí sale. Eso es. Bueno, pues yo he sacado unos cuantos por si alguno se estropea. Bueno, ahora viene la cirugía fina. Vamos a poner en este botón, que es el que me está dando problemas, una pequeñísima cantidad de cola blanca que voy a poner aquí para servirme, una minúscula gota aquí. Y después pondremos uno de estos discos
sobre esa gota de cola blanca. He visto que poniendo una pequeña cantidad de alcohol, el bastoncito toma el disco, lo veis, lo toma y después girando así lo deja. Porque esto no lo podemos coger con pinzas, lo vamos a hacer polvo. Bueno, pues dicho y hecho, vamos a hacerlo. Aquí tengo esa pequeña cantidad de cola blanca con este mini destornillador. Voy a poner ahí, nada, apenas, eso, sobra. Ahora con el bastoncito voy a tomar este disco, que parece que tiene buena pinta, y lo ponemos ahí. Importante no presionar ahora, porque está la cola blanca fresca, y la vamos a esparcir y se va a pringar todo haciendo aislante esta superficie. Lo vamos a dejar secar unos 10 minutos para que esté un poco más consistente, y entonces sí ya presionaremos, porque es importante un hecho: la solución que adoptemos aquí tiene que ser fina. Si se trata de algo grueso, va a estar haciendo contacto con el circuito impreso, con esta parte, y estaría continuamente presionado, y eso pues tampoco es plan. Esperamos 10 minutos antes de presionar para pegarlo. Bueno, esto ya está seco, lo montamos y lo probamos. Bueno, vamos a ver si esto funciona o no. Space World. Vamos a ver si dispara, que es este botón. ¡Sí! 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 ¡Nice! Le doy flojito, así, flojito, y va muy bien. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beat in her face in the mirror, up in the air.